para todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de nuestra institución en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo y nuestra subdirectora científica, la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de la relación planta-animal. Daremos inicio entonces a este curso básico que hemos titulado Manejo agroecológico de huertas y jardines, que tiene como objetivo dar los conceptos básicos en torno a esta temática. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento les estaremos acompañando María Claudia Pacheco, Nancy Mejía, María Eugenia Torres y quien les habla, Magda Bermúdez. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar todas sus inquietudes en la caja de preguntas y en donde allí estaremos dejando el formato de lista de asistencia. Es importante que registren su asistencia para el envío posterior de las memorias de este evento. Para el desarrollo entonces de este evento del día de hoy, hemos invitado a 2 de nuestros investigadores de la línea de agricultura urbana. Ellos son Jonathan Steven Rivera Parada y Aura Mayerly Martínez Rojas. Iniciaré entonces presentando a Aura Mayerly, quien es ingeniera en agroecología, especialista en gerencia de proyectos, egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ella es magíster también en agrobiología ambiental de la Universidad del País Vasco en España. Profesional entonces de propagación tradicional y manejo de cultivo del componente de agricultura urbana y periurbana de la subdirección científica. Tiene conocimientos en temas de propagación, amplios conocimientos en temas de propagación tradicional, producción de material vegetal en vivero, especies nativas, exóticas, jardinería y agricultura urbana. Su experiencia en investigación está relacionada con entomología y manejo integral de plagas, plagas, especialmente controladores biológicos. Damos entonces la bienvenida a Aura Mayerly para que nos cuente entonces o nos haga un recorrido por todo este curso de agroecología. Bienvenida. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve ahora. Bueno, buenas tardes. Pues la charla de hoy está enfocada como en el manejo agroecológico de huertas y jardines y haremos como un recorrido sobre aspectos muy generales de los conceptos en huertas y jardines. El contenido del curso pues abarcará qué es el concepto de agroecología, la propagación, semillas y sustratos, nutrición del suelo y las plantas, rotación de cultivos y asociaciones, control de plagas y enfermedades y recomendaciones generales. Aquí vamos a empezar con una pregunta que sería en el público, ¿cuál sería pues, el concepto que tienen de agroecología? Y abriríamos el espacio como para esa pregunta. Bueno, invitamos a todos nuestros asistentes en este momento para que puedan en la caja de preguntas hacer sus respectivas respuestas en torno a la pregunta que nos hace Aura Mayerly el día de hoy. Bueno, vamos a ver, Aura, todavía pues las personas que están aquí no nos han respondido, sin embargo, aún se nos siguen uniendo más asistentes, no sé si tú pudieras nuevamente hacernos la pregunta.
Sí, Magda, les comentaba que, bueno, que el primer concepto que vamos a ver es como el concepto general de agroecología y para eso pues damos el espacio para que las personas escriban en el chat qué significa o qué entienden por la palabra agroecología. Bueno, creo que aquí ya estamos empezando a interactuar con nuestros asistentes. Está Jaime García, él dice que es una técnica que aplica en conjunto la agricultura con los conceptos ecológicos. Sí, claro que sí. Pues la agroecología es una ciencia. No sé si hay más Sí, hay comentarios. otra, una persona anónima nos dice, para mí la agroecología es el manejo adecuado de todo lo relacionado con la agricultura. También existe, dice, sería cultivo agrícola con manejo de mínimo de químicos o cultivo sin químicos. Esa, digamos, han sido hasta ahora las respuestas. ¿Hay algún otro comentario, Magda? No, creo que podemos avanzar. Bueno, Igual señora, si hay más comentarios, estaré interrumpiendo no entendí, la perdón. presentación, sí, en torno a la respuesta de esa pregunta. Bueno, entonces ya aquí viendo el concepto de agroecología, ya vamos a decir efectivamente las personas pues han manifestado que sí es una, digamos, una práctica que se hace donde no se aplican. No te escuchamos, Aura. De pronto pudo haber fallado la comunicación, el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos. La comunicación está un poco intermitente, el internet, la señal. Les comentaba que la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento y está basado en ciertos conocimientos tradicionales y científicos. Es una ciencia que une los aspectos ecológicos y socioeconómicos y que la agroecología debe como constituirse a través de un movimiento o transmitir esta información a través de movimientos sociales en comunidades tanto urbanas como rurales. A su vez, pues es un pilar del marco de la soberanía alimentaria y en este enfoque pues hacemos referencia a que ahorita la agroecología, como la persona manifestó, el asistente del comentario que mencionó anteriormente, es la práctica donde no se utilizan como los agroquímicos. Efectivamente, muchos agroquímicos están causando ciertos tipos de enfermedades, por eso las personas como que están tendiendo más a cultivar pues los alimentos, digamos, en las casas, ¿no? En pequeños espacios. Este es un concepto donde pues, se promueve la provisión de los suelos, el agua y semillas, donde efectivamente en el mismo concepto hacemos como una definición de los suelos, de que pues, en espacios reducidos podemos sembrar pues, plantas para autoconsumo. Con el agua podemos decir que pues, se hacen riegos donde se debe, como digamos, tratar de ahorrar ese consumo de agua. Y lo de las semillas ya lo veremos próximamente, que ya en cuanto a su origen. Vemos que el origen de la semilla tiene mucho que ver con la propagación, ¿no? Entonces la propagación vegetal pues inicia, pues digamos que la propagación, hay dos tipos de propagación por semilla, que es la reproducción sexual, y la reproducción asexual, que tendría pues por otro tipo de como de órganos de la planta. Entonces vemos que la propagación tradicional se basa en esas técnicas sencillas que podemos utilizar en nuestras casas para, digamos, producir esas plantas, dependientemente del objetivo que tengamos, porque en nuestras casas podemos obtener, digamos, semillas para reproducir flores, reproducir especies de consumo, como las hortalizas, entre otras, tubérculos, y es importante pues conocer algunas técnicas, ¿no? Y vemos que todo comienza con el origen. Vemos que la mayoría en nuestras huertas lo que iniciamos es con una compra de un sobre, digamos que es una semilla, digamos que ya está como estudiada prácticamente, porque cuando nos venden un sobre de semilla,
tenemos como un porcentaje de semilla, un porcentaje de germinación, un porcentaje de pureza, donde nos establecen como diferentes tipos de medidas que ya traería esas semillas. Pero entonces aquí cuando ya tenemos esas semillas, la idea es que nosotros cuando tengamos en nuestras casas, sembremos esas semillas, dejemos crecer las plantas y dejemos, o sea, como seleccionar las mejores plantas para de esas plantas sacar nuestras propias semillas. Vemos que si hacemos este proceso como 3 veces, sería como en la tercera generación, diríamos que las semillas ya quedarían prácticamente limpias. Y esto nos quedaría, digamos, ya para conservación en nuestros hogares, que podríamos como conservar este tipo de semillas con ciertas características y estableciendo qué especies se pueden como almacenar tanto tiempo, con conceptos de humedad y temperatura, pero eso varía mucho dependiendo de la especie. Vemos que, digamos que hay redes o custodios de semillas donde se enfocaron como en todo el proceso digamos, de conservación, existiendo, digamos, hay especies que ya no son como tan comerciales, entonces lo que hacen este tipo de custodios es como almacenar esas especies y como que hacer trueques a veces, ¿no? Entonces hay grupos de redes, de hecho hay resguardos indígenas donde a través de esos tipos de redes se hacen como todo ese trueque de semillas, digámoslo así. Acá vemos en la pantalla, una página que es semillasdeidentidad.org. Allí en esta página encontramos como diferentes catálogos de especies donde nos mencionan qué productos podemos conseguir y cómo, digamos, se realizaría todo ese proceso, y todo eso viene acompañado de un movimiento, digamos, que hay. Y ya tenemos como la reproducción sexual. Voy a apagar un momentico la cámara que se me está distorsionando la señal. Aquí vemos como la reproducción asexual, que es vegetativa, se define como la reproducción de un órgano a partir de la planta. Vemos que existen diferentes tipos de órganos de la planta donde podemos reproducir las mismas a través de un tubérculo, de un bulbo, de un rizoma o de un estolón, en el caso como para especies ya como en los huertos y en la parte de jardinería. Aura, perdimos la comunicación, Sí. no te escuchamos. Ya. Ya. Bueno, al trabajar diferentes, digamos, tipos de reproducción sexual, vemos que lo recomendable que se hace cuando tenemos estos esquejes de las plantas, sobre todo en plantas de jardinería, que es como donde se reproducen este tipo de especies, vemos como algunas recomendaciones donde no se deben trabajar con plantas madres deshidratadas, usar algún producto desinfectante cuando realizamos los cortes, como lo son, digamos, algunas sustancias que podemos tener en nuestro hogar, como el hipoclorito, a bajas concentraciones, y lo podemos diluir, digamos, entre 1 a 3 centímetros cúbicos por litro. O, digamos, otras prácticas que se hacen es a veces como con un mechero o con una vela, quizás desinfectar las herramientas con las que hagamos el corte de los esquejes. Para los cortes de los esquejes, se deben ubicar los esquejes con buena iluminación y evitar la exposición plena del sol. Es decir, que cuando sembremos los esquejes, se recomienda pues dejarlos como en la sombra, o si tenemos, digamos, un lugar a campo abierto, pues colocarle una polisombra. Debemos hacer un buen corte, donde se realizan un corte de mínimo 3 entrenudos de la planta, y allí pues dejar otro espacio, digamos que también más o menos entre unos 15 y 20 centímetros, para poder dejar un espacio para sembrar ese esqueje. Debemos dejarle como espacio a la planta, digamos, porque ya va a empezar
digamos, a brotar las hojas, y por eso debemos dejar como el corte muy, o sea, sin hojas. Si tenemos hojas, lo ideal sería como cortarlas, con eso el esqueje se empieza como a reproducir las hojas y hace ese proceso más fácil. Vamos a explicar algunos enraizantes naturales que podemos utilizar en casa, que son de muy fácil acceso para realizar este proceso. Bueno, el uso de reguladores de crecimiento, pues es una forma de las prácticas más comunes para inducir la forma de raíces adventicias. Digamos que hay muchas hormonas de crecimiento donde a través de ellas podemos como que incidir en este proceso pues de que haya formación de raíces. Y veremos 3 ejemplos que son como los más comunes. El enraizante de sausa, que pues consiste en cortar 2 trozos más o menos de 2 centímetros, colocarlos en un contenedor y cubrirlos con agua hirviendo. O hay otros artículos o tesis donde referencia que se pueden incluir estos trozos de esta especie y se deja en cocción a 15 minutos más o menos. Estos a su vez se dejan reposar por una noche y pasan por un colador para obtener ese líquido. Y posteriormente, pues la idea es colocar los esquejes de la planta en un vaso de agua de sauce por una noche y al siguiente día, pues lo podemos sembrar. Vemos otro ejemplo que es como el enraizante que todos conocemos, que es el aloe vera, pero para esto pues debemos extraer como ese cristal que tiene o el gel y aplicar allí lo mismo. Podemos colocar, hacemos el corte, digamos, de la estaca, lo colocamos allí en este gel. Es lo ideal en algunas especies, se deja es como secar, no dejarlo sino por ahí 5 minutos y retirarlo. Y ya dejarlo secar un poco, otros 5 minutos y ya lo podríamos sembrar. Otro enraizante natural, que es el enraizante de lentejas, consiste pues en tomar 200 gramos de lentejas, colocarlo en el agua, taparlo con tela por 8 días, dejar germinar esas semillas, posteriormente licuarlo y pasarlo por un colador. Posteriormente, pues colocamos las estacas durante 24 horas en 50, digamos que entre una mezcla entre el extracto y el agua, entre, digamos, mitad y mitad. O sea, si tenemos 1 litro, que sea 500, bueno, dependerá también de la cantidad de estacas que tengamos, ¿no? Entonces, digamos que colocamos, si tenemos para 1 litro, colocaríamos 500 del extracto de lentejas que preparamos y 250, no, 500, perdón, y de agua, para posterior como hacer la mezcla y dejar ahí las estacas por 24 horas. Ya veremos la parte como de los sustratos, que es otro punto como importante, donde mencionamos que es un tierra, compost, lombricompost de Ahora no te escuchamos. dependiendo. No te escuchamos. De la audiencia que hemos perdido tu audio. ¿Aló? Hola. ¿Estás ahí? Sí, ya, ahora sí. Es que creo que se entrecorta mucho la llamada, entonces por eso estamos teniendo esas dificultades. Pero continúa, gracias. No. O sea, la voz, Aura, no sé si me escucha. Hola. Aló. ¿Me escuchan, Magda? Ahí sí, ahí ya te escucho. Es que de la audiencia nos están
Entiendo que hay dificultades en cuanto al video y el audio. Me va a tocar apagar la cámara a ver si mejoramos la señal. Listo, listo. Les comentaba que, pues, que el sustrato es muy importante, digamos, porque dependiendo de la mezcla que se realice, vamos a tener digamos, la germinación, obtener, digamos, un porcentaje óptimo de germinación. Digamos que se pueden hacer diferentes tipos de mezclas, pero esto depende mucho y varía de la especie, ¿no? No podemos generalizar, digamos, como mezclas, porque eso varía mucho dependiendo de la especie. Aquí les dejaría el link, digamos, cuando enviemos las memorias, de un video que habla sobre otro sustrato que muy común se utiliza, digamos, en las plantuladoras, que es la turba. Entonces, en este video vemos, es un video de la Deutsche Welle, donde explica, digamos, todo ese origen y todos los problemas que causa como la turba, a pesar de que la turba, pues, es un sustrato como orgánico que se extrae de los bosques, digamos, de toda esa materia vegetal que cae de los bosques. Esto también tiene como una problemática. Bueno, el otro tema que seguiría sería la nutrición del suelo y las plantas. Entonces, allí vemos que, digamos, que la nutrición la podemos hacer con procesos como orgánicos en nuestro hogar, donde el compost, pues, que es lo que más utilizamos, lo podríamos obtener de esos residuos orgánicos, donde, digamos, que extraemos toda esa materia vegetal, y esto es un proceso que empieza, un proceso biológico, que es en aeróbicas, donde se asegura, digamos, la transformación higiénica de los recursos orgánicos, donde se obtiene, digamos, un material vegetal homogéneo y asimilable, pues, por las plantas, ¿no? Es posible interpretar como el compostaje como el sumatorio de los diferentes metabolitos complejos realizados por parte de diferentes tipos de microorganismos, que en presencia del oxígeno hacen como toda esa transformación o aprovechamiento y se convierte en o sea, aprovechan como el nitrógeno, la propia biomasa. En este proceso, como el compostaje, adicionalmente los microorganismos generan un calor y un sustrato un menos, digamos, con menos carbono y nitrógeno, pero estable, que es lo que llamamos comúnmente, digamos, compost. Este compost pasa por diferentes tipos de etapas, donde tenemos 4 etapas, que la primera sería como esa fase mesófila, perdón. Es un material que dura, digamos, a una temperatura de 40 grados centígrados y puede durar entre 2 y 8 días. La segunda fase que tenemos es una fase termófila o de higienización, donde los microorganismos que se desarrollan en temperaturas altas, medias, con los microorganismos mesófilos son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas. En su mayoría son bacterias que actúan facilitando como la degradación de esas fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Tenemos una tercera fase, que es la fase de enfriamiento, y están agotadas algunas fuentes de carbono, y esto puede alcanzar entre una temperatura como más o menos o sea, cuando la temperatura en su segunda fase, que es de 70, bajaría obviamente otra vez a entre 40 y 45 grados. Y allí aparecerían, digamos, unos hongos a simple vista. Y tendríamos ya la última fase, que es la fase de maduración, que es el proceso que vemos, es como esperar para que el compost termine como de madurar, porque hay veces cuando no lo dejamos madurar presentan pHs muy altos, que esto nos va a afectar sobre todo en la germinación de semillas.
Aquí vemos como una gráfica cómo podríamos realizar, digamos, ese compost. Entonces, digamos que al momento de realizar el compost debemos escoger como un área donde tenga sombra, donde coloquemos como un contenedor donde esté todas esas partes que uno coloca de los residuos de cocina, donde podemos incluir, digamos, materia orgánica y también hojas secas de árboles. También se puede colocar, digamos, cascarillas de huevo, servilletas, pero pues el proceso tardaría un poco más. También debemos tener como consideración con la humedad y posteriormente se debe hacer como esa mezcla, más o menos, o un volteo entre 2 a 3 veces al mes. Al producto, digamos que a la fase que les comenté, la fase, digamos, como que es de enfriamiento, es allí donde comienza como ese proceso a bajar la temperatura y empieza como a degradarse todo ese compost. Y ya, pues ya digamos que para saber a simple vista si el compost que hicimos en nuestras casas, digamos, sirve, es importante y que esté como de color marrón, que es lo ideal como para colocarlo en nuestras plantas. Ya vemos como otro tipo como de fertilizantes o abonos, que es el lombricompost. Este se define como la técnica para la transformación de los residuos vegetales, de los residuos sólidos orgánicos, por medio de una lombriz de tierra. Esta lombriz roja californiana pues de cómo lo realizamos en el jardín botánico, donde se coloca, digamos, como al nivel del suelo y se cubre con plástico negro. Una polisombra también, digamos, para que ya no se salgan de esa parte. Y posteriormente, aquí en la segunda imagen tenemos como un cajón de madera, donde en el nivel inferior tiene como una rejilla y vamos incorporando, digamos, todas esas lombrices. Ya vemos en la tercera imagen como unas canastillas donde a través de ellas lo que muy comúnmente se hace es colocarlas así como en pila, con eso ellas van bajando o va bajando, digamos, todo ese sustrato ya del lombricompost a la siguiente como etapa, en la siguiente como canastilla. Vemos aquí una otra diapositiva que es como otra característica que de los, digamos, de los minerales que nos pueden estar afectando, digamos, en las especies. Entonces vemos acá en la imagen una foto donde vemos que hay unas carencias de ciertos nutrientes, donde son micronutrientes y macronutrientes. Entonces vemos que por medio de los síntomas podemos clasificar esas carencias y vemos qué posible solución pues, podemos obtener. Entonces, por ejemplo, en la carencia de calcio, vemos que las hojas y brotes nuevos se caracterizan por tener un color como pálido y se vuelven rizadas. Para esto, pues hay prácticas muy generales que se realizan en los hogares y es colocar, digamos, esas cáscaras de huevo, dejarlas como secar, triturar y colocarlas en las materas para que ellas vayan como aportando ese calcio que se requiere. Para la carencia de magnesio, pues toda la planta se vuelve como de un color pálido, incluyendo la nervadura, y en casos muy graves se puede estar cayendo la hoja. Vemos otra carencia pues, de nitrógeno, que es como el más importante, donde las hojas viejas se tornan de color amarillo y que empieza como su avance desde la punta o sea, el avance desde la punta hacia el final de la hoja. Este tipo de carencia con nitrógeno, con otras especies que se usan en jardinería, que ya de por sí como que la naturaleza de ellas vienen así como Ahora se volvió a ir el audio.
No te estamos escuchando nada. Señora. Es que está muy tu audio y no te escuchamos. En algunas ocasiones dura varios segundos sin el audio. Creo que ahora está teniendo problemas de conexión. Igual ofrecemos disculpas a los asistentes y esperamos cómo se puede solucionar. Hola, Magda. Sí, ya, acá ahí te estamos ¿Ya? escuchando. Sí. Bueno. Les comentaba que, bueno, pues que hay ciertos síntomas digamos, que afectan las plantas, como la carencia de algunos nutrientes, como los micronutrientes y macronutrientes. Entonces, les explicaba que, digamos, en la carencia del calcio, las hojas y brotes nuevos se caracterizan por tener un color pálido y rizadas. Ya en la carencia del magnesio, toda la planta se vuelve como de color pálido, incluye la nervadura, y en casos graves, pues se extrae se cae como la hoja. En la carencia de nitrógeno vemos que estas hojas viejas se tornan color pálido y amarillo, que empieza su avance desde la punta de la hoja. Amarillas con zonas muertas, y su avance acaba fácilmente con esa hoja, y básicamente es como similar a la carencia de nitrógeno, pues el color como que es muy característico. La carencia de hierro, las hojas se tornan de color amarillo y se incluye, digamos, todo lo mismo que la carencia de magnesio, toda como la parte de nervadura, solo que se vuelve amarillo. En la carencia de potasio vemos pequeños agujeros o perforaciones en las hojas, y las hojas se vuelven como muy delgadas. Y en la parte como final, digamos, de ese nutriente, de esa carencia de azufre, vemos un poco de desarrollo de las plantas, se ven plantas enanas y atrofiadas, y se tornan pues de color como amarillo, y se pueden confundir también como con una carencia de nitrógeno, porque digamos que esa característica como que es muy determinante, ¿no? Lo de los colores. Ay, se me fue otra vez el internet. Hola. Escucha, ¿puedes continuar, por favor? Hola. Sí, sí. Es que me salió acá que se había Puedes caído la red. continuar. Bueno, aquí ya como para terminar, vemos que otra parte importante, digamos, para esos abonos sería como los mismos microorganismos. La semana pasada se realizó un curso de microorganismos en la agricultura urbana. Yo les dejo pues el link por si las personas están interesadas como en ver este video donde se profundiza en el tema de microorganismos. Posteriormente, ya en cuanto, digamos, a diferentes, pues esto, como les comenté, es una práctica como muy general esta presentación. Ya si están interesados, hay unas sesiones por parte de la subdirección técnica donde las personas se pueden inscribir y digamos como que profundizar en este tema como de la falta de nutrientes, la elaboración del compost y demás. De hecho, en el mes de septiembre tenemos otra capacitación que la va a dictar también Jonathan Rivera, sobre el compost y las pacas. Entonces allí veremos como en profundidad todo el tema de como toda la elaboración del compost y digamos esas fases ya como las que le comenté así muy general para tener un compost más maduro. Entonces ya acá terminaría, entonces no sé si tienen ya preguntas. Hola. Sí, Aura, tenemos una pregunta
que dice, ¿qué tratamientos se pueden hacer cuando las mariposas dejan sus larvas en la huerta y unos gusanitos diminutos que salen en los coliflores? Bueno, ahorita en la siguiente parte vamos a explicar esa parte como el manejo integrado de plagas y allí Jonathan mencionará como todos esos tipos de, sí, recomendaciones que podemos utilizar. No sé si hay más preguntas o pasaríamos a la siguiente. Nos pregunta Sandy, ¿cuáles serían las opciones caseras para las carencias que mencionaron? Sí, digamos que vemos carencias, como les mencioné, digamos que para el calcio, pues se recomienda mucho como las cáscaras de los huevos, ¿no? Trituradas e incorporarlas, digamos, en las plantas, en las materas, digamos, que tengamos, o en la canastilla, o en el lugar, pues, donde estemos plantando. También hay otras prácticas, como, digamos, la cáscara, ya fertilizantes como que podemos hacer con las cáscaras de banano. No encontré mucho, como, o sea, lo practican mucho en la agricultura, pero pues nos toca como hacer más énfasis e investigación en este tipo como de prácticas que se acostumbran a hacer. Y ya pues aplicaríamos como otros biofertilizantes, ya como más naturales, pero esto ya sí, pues dependería, como les comenté, lo podemos ver como más a fondo en los cursos que da y en las asesorías que da la subdirección técnica en el programa de huertas urbanas, donde allí pues se toman unos módulos y específicamente pues profundizan en el tema. Hola. Sí, ay, ya. Momento. Apagar la cámara. Aura, muchísimas gracias. Creo que ya me están escuchando. Tenía dificultad en activar el micrófono, pero bueno, ya estamos acá. Agradecemos a Aura por todo su conocimiento, por todo el contexto que nos ha dado y los conceptos. Ahora vamos a continuar con Jonathan Steven Rivera Parada. Él es ingeniero agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Él es profesional en bioprospección, transformación y aprovechamiento del equipo de investigación de agricultura urbana y periurbana de la subdirección científica. Tiene conocimientos en bromatología, aprovechamiento y transformación de alimentos, agricultura urbana, métodos de compostaje, manejo integrado de huertas, manejo de plagas y enfermedades. Entonces, damos la bienvenida en este momento a Jonathan. Lo invitamos a que active su cámara y su audio. Buenas tardes. Por favor, me confirman que me vean y me escuchen bien, por favor. Te estamos escuchando bien. Sin embargo, no sé si ya tienes compartida la presentación. Listo, No, ya te vemos en pantalla. Listo, por favor. Me confirman que estemos viendo la presentación. Listo, vamos a... Ya... Listo, ya aparece tu presentación. Listo, entonces vamos a avanzar con los temas que quedan pendientes. Vamos a hablar un poco de rotación de cultivos y asociación de cultivos, control de plagas y enfermedades y unas recomendaciones generales. Entonces, quisiera hacer una pregunta como para empezar. ¿Qué entendemos por rotación de cultivos? Por favor. Bueno, gracias por la pregunta.
Jonathan, bueno, hemos tenido el día de hoy unas dificultades tremendas con respecto al audio y a la proyección de la imagen. Parece que los asistentes la ven borrosa. No obstante, pues invitamos a nuestros asistentes a que puedan, responder la pregunta a la cual nos indica. Si quieres, volvemos a repetir. Listo, entonces hagamos algo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir para ver si mejora la calidad de la imagen. Listo, me parece Listo. muy bien, gracias. Listo, listo. Entonces vamos otra vez, porfa. Tenemos aquí. ¿Ya la ven mejor? ¿Me confirman? Si quiere la ponemos en modo presentación. Ya, señora, A claro, ver si, ya. bueno, invitamos entonces también a nuestros asistentes para que nos indiquen a través del chat si ya mejoró un poco la presentación. Bueno, si quieres, mientras esperamos a nuestra audiencia, le damos a todos las gracias por la asistencia que hemos tenido el día de hoy. Si puedo mejorar la imagen, ¿me confirman? Sí, pues aquí lo estamos viendo bien. Estamos esperando que nuestra audiencia también nos indique si, bueno, parece que en general, sí, creo que ha mejorado. Bueno, si quiere continuamos, entonces. Listo, entonces vamos a hablar un poco de lo que es rotación de cultivos, ¿listo? La rotación de cultivos consiste en la siembra sucesiva de diferentes especies vegetales en una misma... Discúlpame, aquí hay una respuesta con respecto a tu pregunta. Dice que la agricultura con conocimientos ambientales, rotar las especies que se cultivan en diferentes lugares. Pues es un mismo lugar, o sea, en este caso tenemos la misma huerta o tenemos el mismo terreno. Sencillamente rotar cultivos es rotar las especies vegetales, pero no el lugar, sino sí la especie vegetal, ¿listo? Aquí, listo, aquí hay otra persona que nos dice que no siempre se debe cultivar en el mismo tipo de cultivo, pues en el área. Pues eso sí, exactamente, pero eso ya lo vamos a ver ahorita, que eso es asociación de cultivos, ¿sí? Vamos a ver que hay plantas que sencillamente juntas trabajan muy bien. Son bioestimulantes o son hasta repelente de plagas. Entonces ya vamos para allá, ¿listo? Pero, ¿alguna otra respuesta, por favor? Bueno, miremos acá. No, creo que ahí está. Bueno, Sandy dice que si por favor puedes repetir la pregunta. Listo. La pregunta es, ¿qué entiendes por rotación de cultivo? O la definición de rotación de cultivo, por favor. Bueno, Sandy, mientras Sandy nos contesta, también tenemos otra respuesta. Anónimo nos dice, es el cambio de un cultivo por otro después de la cosecha. Sí, señor. Entonces, ¿te parece si esperamos a Sandy o vamos avanzando, señor? Vamos avanzando y ya si ella nos responde, pues te puedo interrumpir o más adelante damos la respuesta de Sandy. Listo, perfecto. Bueno, entendemos por rotación de cultivos que consiste en la siembra sucesiva de diferentes especies vegetales en una misma huerta o terreno. Cuando sembramos una misma especie, caemos en lo que se conoce como monocultivo, el cual trae consecuencias poco favorables para nuestra producción, ya que fomenta el incremento de plagas y enfermedades que se hacen resistentes a los métodos de control que más adelante vamos a ver. Sencillamente, pues, la rotación de cultivo tiene unas ventajas. Como la primera ventaja tenemos aumentar la fertilidad del suelo. Sabemos que cada especie sembrada tiene un requerimiento nutricional del sustrato diferente. Voy a citar un ejemplo. Si estamos sembrando lechuga, tenemos que ella requiere unos nutrientes del suelo. Si sacamos la cosecha y luego volvemos a sembrar lechuga, sencillamente nuestro suelo puede estar agotado en esos nutrientes porque acabamos de salir de una especie de esta. La ideal es rotar el cultivo para que nuestro suelo aumente en fertilidad. También podríamos realizar la siembra de abonos verdes, realizar la siembra de especies que sean fijadoras de nitrógeno en nuestro suelo. También tenemos como una ventaja que aumenta el rendimiento de nuestra huerta, limita la concentración de plagas y enfermedades. Sencillamente, seguimos con el ejemplo de la lechuga, si tenemos una especie vegetal sembrada en nuestra huerta o terreno,
y vemos que una plaga la afecta mucho. Si nosotros sacamos la cosecha y volvemos a sembrar la misma especie vegetal, sencillamente la plaga vuelve a aparecer. Y sencillamente si seguimos sembrando lo mismo, la plaga se vuelve muy fuerte. Luego cuando queramos combatirla con algunos métodos de control, sencillamente la plaga puede generar mucha mayor resistencia. Entonces, por eso es importante aprender un poco de esta técnica. Sencillamente es una técnica que ya vamos a ver un poco de ejemplos cómo hacerla. Y es una técnica que con poco conocimiento técnico se puede realizar a nivel de agricultor urbano, periurbano. No como desventaja, sino a veces la problemática que uno evidencia es que no está el correcto conocimiento en la aplicación de la misma y entonces se hace mal. Y entonces lo que se hace es desgastar los nutrientes de nuestro suelo, que la cosecha no se desarrolla la plántula, que las plagas se vuelven muy fuertes y demás. Vamos a ver un poco, señora. Jonathan, bueno, Melanie aquí nos está diciendo también, tiene otro concepto, bueno, nos quiere compartir lo que ella piensa la rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de planta se perpetúen en un tiempo determinado. Muchas gracias, Melanie, por tu comentario. Melanie, muchísimas gracias. Es una definición prácticamente como la que yo estaba citando. Vamos a ver un poco, Melanie, y todos, por favor, las consideraciones en la rotación de cultivos. Es muy importante alternar cultivos exigentes en nitrógenos con pocos exigentes. Entonces vamos a conocer un poco, estas son especies que se ven mucho en agricultura urbana en Bogotá. Entonces tenemos cultivos exigentes en nitrógeno. Tenemos las coles, las acelgas, las espinacas, el maíz, los espárragos, la lechuga, la calabaza y el pepinillo. Estos son cultivos altamente exigentes en nitrógeno. Tenemos que aprender a identificarlo y sencillamente a medida de que vayamos haciéndolo en nuestras huertas nos vamos volviendo muy expertos y vamos aprendiendo y mejorando. Vamos a ver un poco los cultivos medianamente exigentes en nitrógeno. Estos cultivos, acá tenemos ejemplo el apio, la remolacha, la zanahoria y la papa. Como citaba, son cultivos medianamente exigentes en nitrógeno. Vamos a ver un poco los no exigentes en nitrógeno, por lo contrario. Acá tenemos las leguminosas o cultivos asociados a abonos verdes. Esos cultivos son muy importantes alternarlos entre nuestras siembras, pues son los que se conocen como fijadores de nitrógeno al suelo o al sustrato. Tenemos un ejemplo, los frijoles, las habas, las habichuelas, las lentejas y los garbanzos, entre otros. Claramente estos son unos ejemplos para la presentación, son ejemplos de variedades que se dan en las huertas urbanas, pero hay muchísimos más. Entonces la idea es sencilla, la idea es intercalar entre cultivos estas siembras, que podamos leguminosas o cultivos asociados a abonos verdes para fijar nitrógeno en nuestro suelo y sencillamente regenerar el mismo. Vamos a ver otras consideraciones en rotación de cultivos. Rotar cultivos que tengan un modo vegetativo diferente. Tenemos hortalizas de hojas, hortalizas de raíz, frutos y flores, leguminosas. Acá tenemos unos breves ejemplos en hortalizas de hojas. Encontramos la selga, el apio, la espinaca, la lechuga, el perejil, cilantro y el apio. Hortalizas de raíz tenemos los tubérculos, la zanahoria, el ajo, la cebolla, la papa y los rábanos. Tenemos frutos y flores como tomate, pepinillo, coliflor, berenjena y otro tipo de frutos. Leguminosas como las que ya hablamos, frijoles, soya, lentejas, habas, garbanzos. Es importante intercalar, repito, lo que son leguminosas entre los cultivos para nosotros aumentar o fijar nitrógeno en nuestro suelo, en nuestro sustrato. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? O sea, la rotación de cultivos. Claro que es una técnica que se usa en la agricultura, cómo hacerla. O seguimos y al final miramos las preguntas. Sí, yo creo que vamos siguiendo. Si hay preguntas al respecto, te vamos interrumpiendo o si prefieres lo hacemos al final. Listo, entonces hagámoslo al final, por favor. Vamos a hablar un poco de asociación de cultivos. Son métodos... es importante, se me olvidaba en la rotación de cultivos.
es algo que se aplica más en la agricultura debido a que las especies ornamentales de jardines, pues a veces nosotros decimos nos gusta esta planta y a veces sencillamente es por el requerimiento que nosotros tengamos de espacio, pues a veces tenemos que las queremos sembrar especies ornamentales, pero no hay mucha presencia de luz solar o demás, entonces tenemos que ajustar la especie que más ajusta a esas condiciones que nosotros deseamos en nuestra planta. Entonces, lo que es rotación de cultivos es algo que se emplea más que todo en la agricultura, ¿sí? En la parte de jardinería siempre buscamos especies ornamentales, repito, que se adapten a las exigencias de nuestra área, ¿sí? A veces buscamos, estamos en un apartamento y sencillamente no tenemos mucha presencia de luz solar, entonces buscamos especies que no necesiten tanta luz solar. A veces no podemos estar muy pendientes por cosas de trabajo o demás, entonces buscamos especies que no sean tan exigentes a la hora de riego. No podemos estar a toda hora regándolas, cuidándolas. Sí es importante para todo el mantenimiento de nuestras huertas o jardines. Es importante periódicamente quitar las malezas o las malas hierbas y demás. Vamos a seguir, porfa, asociación de cultivos. Entonces dijimos que las preguntas al final. La asociación de cultivos. La asociación de cultivos consiste en sembrar diferentes especies vegetales en un mismo espacio, ya sean en zonas blandas o zonas duras. La diversidad contribuye a controlar la presencia de insectos dañinos y enfermedades, debido a que se aprovechan los nutrientes de sustrato de una manera más eficiente y permite obtener una producción variada y constante en nuestra huerta. Una de las ventajas que encontramos en la asociación de cultivos son que mejora la calidad y el rendimiento de los cultivos. Como citaba ahorita, más adelante vamos a ver unas tablas muy interesantes en las cuales sencillamente vamos a ver que hay especies que sencillamente son estimulantes o bioestimulantes para otras especies, para el desarrollo de la misma. ¿Sí? Vamos a ver que hay especies que son repelentes, en este caso la ventaja es protección ecológica del cultivo ante plagas y enfermedades. Son repelentes hacia mucho tipo de plagas y vamos también a verlas ahorita más adelante. Tenemos otra ventaja que evita el empobrecimiento y el desequilibrio del suelo. Esto es sabiendo hacer la rotación de cultivos y alternando cultivos que sean fijadores de nitrógeno y otros nutrientes en nuestro suelo. Recordemos que si mantenemos un monocultivo, sencillamente vamos a agotar nuestro sustrato y en el lapso de un corto tiempo, sencillamente no se nos va a dar nada, no se nos va a desarrollar nada. Tenemos que aprovechar el máximo del espacio cultivable en nuestro huerto, pues porque podríamos tener no solo una cosecha de una especie vegetal, sino podríamos tener más de una. Entonces, la asociación de cultivos, vamos a ver combinaciones favorables, ¿listo? Entonces, en general, una buena asociación de cultivos se caracteriza porque las especies que se asocian, primero, consumen diferentes nutrientes del suelo, no compiten entre ellas y al menos una de las especies se beneficia de las otras. Tenemos que tener eso muy pendiente porque hay especies como la menta que sencillamente requieren mucho riego, o sea, consumen mucha agua y demás. Entonces, tendríamos que saber asociar siempre esto. Se cosecha en épocas diferentes. Otro consejo, asociar cultivos lentos con rápidos para mejorar el rendimiento de nuestro espacio. La profundidad de sus raíces es muy diferente. Asociar raíces profundas con raíces superficiales para optimizar el espacio cultivable. Estos también son combinaciones favorables de asociaciones. También podríamos tratar de asociar lo que son las especies ornamentales alrededor de nuestras huertas. Podríamos hacer hasta una cerca viva con ellas, lo cual evitaríamos que nuestras mascotas domésticas, nuestros animales domésticos, perdón, pues ingresen a nuestra huerta. De pronto el perrito mediante la orina nos orina en la huerta y nos modifique el pH del sustrato. Entonces es muy importante la asociación de cultivos. Es importante tener estas recomendaciones, cultivos de lentos con rápidos, de raíces profundas con raíces superficiales, y que sean especies que se asocien y no compitan entre ellas, ya sea por riego, por sustratos, por algunos nutrientes en específico. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Estas son especies que se dan mucho acá en las huertas distritales, en la agricultura urbana o periurbana de Bogotá, Distrito Capital. Tenemos la lista de plantas compatibles e incompatibles del huerto urbano, manual de cultivo ecológico en balcones y terrazas y huerto urbano sostenible. Tenemos la selga. Como podemos ver, ¿están viendo mi puntero? Sí. ¿Aló? Sí, pues si quieres lo puedes... listo, ya. Listo. Entonces, acá podemos ver la asociación en el código de colores que dice asociación beneficiosa y asociación perjudicial. Entonces, tenemos la selga.
Tenemos que beneficiosa, tenemos que es con el apio, las cebollas, las coles, las habichuelas, lechuga, pimientos, rábanos, tomates y zanahoria. Tenemos que asociación perjudicial, encontramos que es con los espárragos y los puerros. Tenemos el ejemplo del ajo, que es con beneficiosa, asociación beneficiosa, es con la albahaca, berenjena, fresa, lechuga, nabo, pepino, pimientos, remolacha, tomate, zanahoria. Tenemos que tiene asociación perjudiciales con las coles, las leguminosas y los puerros. Tenemos el apio, que encontramos que tiene asociación benéfica con lo que es la selga, la berenjena, el col, la espinaca, la habichuela, el pepino, el puerro, el rábano, el pimiento y el tomate, perjudiciales con papa y zanahoria. La cebolla que tenemos beneficiosas con la berenjena, el calabacín, la col, la escarola, la espinaca, la fresa, la lechuga, el melón, el pepino, el perejil, el puerro, remolacha, sandía, tomate y zanahoria. Tenemos que compite o es perjudicial sembrarlas con alberja y papa en ciertos aspectos, claramente. Esto varía mucho dependiendo de cada especie vegetal, como podemos ir observando. Tenemos el coliflor, que se siembra bien en conjunto con apio y tomate y perjudicial un poco con cebolla, repollo y papa. Acá tenemos el ejemplo de la espinaca, es una especie que se ve mucho en la agricultura urbana Distrito Capital. Tenemos que es beneficiosa con el apio, la berenjena, la borraja, la cebolla, la col, la escarola, la fresa, el guisante, la haba, la habichuela, lechuga, nabo, pimientos, puerros, rábanos, tomates y zanahoria. Vemos que es algo perjudicial con la selga. El maíz tenemos beneficiosos con alberja, habas, poroto verdes, melón, papa, pepino, sandía, tomate, perjudicial apio y remolacha. Tenemos la fresa, que también se ve mucho, que es beneficiosa con ajo, cebolla, espinaca, lechuga, puerro y tomillo. Es algo perjudicial con el repollo. Tenemos la lechuga, que es beneficiosa, con el ajo, la berenjena, la cebolla, el repollo, la espinaca, la fresa, la alberja, las habas, el maíz, el melón, el nabo, la papa, patata, el pepino, el pimentón, puerro, rábano, sandía, tomate y zanahoria. Vemos que es algo perjudicial con lo que es el apio y el perejil. Tenemos la alberja, que es beneficiosa con ajo, cebolla, espinaca, lechuga, puerro y tomillo. Algo perjudicial con el repollo. Así vamos a seguir, creo que esta es la última, sí, esta es la última de asociación de cultivos. Esos son ejemplos, traté de enfocarme en especies que tuve la oportunidad de trabajar en campo con muchos de ustedes, de agricultores urbanos que hoy están acá, que tienen su huerta además, aprender muchísimo. Entonces, esas son algunas de las especies que vi bastante. Entonces, tenemos repollo, que tenemos relaciones benéficas con lo que es la selga, el apio, berenjena, calabaza, cebolla, escarola, espinaca, alberja, habichuela, lechuga, nabo, papa, pepino, pimentón, puerro, remolacha, tomate, zanahoria. Perjudicial con lo que es el ajo. Tenemos la papa, que es benéfica con la berenjena, repollo, habas, poroto verde, maíz, puerro, rábano, zanahoria. Algo perjudicial con lo que es el apio, el pepino, el pimiento y el tomate. Tenemos zanahoria y tomate. La zanahoria tiene relaciones benéficas con lo que es la selga, el ajo, la berenjena, la cebolla, el repollo, el poroto verde, alberja, lechuga, papa, puerro, tomate, apio. Perjudiciales, la zanahoria con el apio. Tenemos el tomate, que tiene relaciones benéficas con la berenjena, el repollo, el haba, el poroto verde, el maíz, el puerro, el rábano y la zanahoria. Tenemos que tiene perjudiciales con el apio, el pepino, pimiento y tomate. Es importante, esto es de un libro que claramente creo que lo vamos a compartir, ya que yo enviaría el PDF y demás, y las personas encargadas en hacer llegar a la lista de asistentes la información, pues creo que ahí iría. Ahí hay más especies, pero claramente traté de enfocarme en las que más se ven en agricultura urbana y periurbana en Bogotá, y pues tampoco las puse todas porque son muchísimas. Como podemos ver, son 2 libros muy completos en este tema de asociación de cultivo. Vamos a ver un poco de las plagas más comunes. Según la FAO, en un artículo del 2010, las preguntas son al final, ¿cierto? Sí, bueno, tenemos que las plagas son población de organismos que al crecer en forma descontrolada causan daños económicos y transmiten enfermedades a las plantas, animales y al hombre. Las enfermedades, por otra parte, son alteraciones al desarrollo
normal de una planta producidas por microorganismos como hongos, bacterias y virus. El agente causal es microscópico y lo que vemos son conjunto de signos. Es diferente saber qué hongo, bacteria o virus nos afecta en nuestro cultivo. Sencillamente tendríamos que tener mucho conocimiento en el área para poder evidenciar, o sea, las afectaciones y poder decir cuál es. Sencillamente tendríamos que ir a un laboratorio y mirarlo microscópicamente para poderlo identificar. La compañera, la profesional Gina Sánchez del equipo científico de agricultura urbana periurbana, en días pasados hizo también compartió y hizo una tertulia muy interesante sobre los microorganismos en las huertas urbanas. Acá se ve mucho más con detalle todo esto de plagas y enfermedades. Es una persona que tiene mucho conocimiento en el área, que está trabajando actualmente en esa área en nuestro equipo. Entonces también sería interesante que las personas que no pudieran asistir a dicha capacitación pudieran requerir el link o sencillamente entrar a YouTube, que creo hasta donde tengo conocimiento ya están en YouTube, y sencillamente mirarlos. Entonces vamos a ver un poco sencillamente cómo es la plaga y cómo la evidenciamos en nuestras especies vegetales, en nuestros cultivos, Entonces acá tenemos los trees. Sencillamente esta es la forma del animal, del insecto, y así es como nosotros la podemos evidenciar en las hojas de nuestras especies vegetales. Vamos a mirar ahora los minadores. Como podemos ver, este es el insecto, y acá tenemos cómo se puede evidenciar también en las hojas. Tenemos la mosca blanca, que acá tenemos pues el animalito, el insecto, y así es como la mosca blanca sencillamente la podemos evidenciar. Tenemos los pulgones, que este es el pulgón, y así es como nosotros la evidenciamos en nuestras especies vegetales. Tenemos el gusano gris, que es este, y así es como nosotros lo evidenciamos en este caso ya en el maíz, que es un producto cosechado, de la cosecha de nuestras especies vegetales. Tenemos el gusano de alambre, que es este, y sencillamente así es, acá lo vemos en una papa, como sencillamente pues genera pérdidas escandalosas porque esta papa ya no cumple con normativa de calidad para transformación o sencillamente para llevar a un mercado ya sea distrital o nacional o de donde sea, ya no cumple. Tenemos la babosa del caracol, que creo que es una de las más conocidas. Acá podemos ver como nuestro caracol sencillamente y la babosa se alimentan de nuestras hojas, y también ellas al ir caminando dejan la baba, lo cual también genera pérdidas y afectaciones. En principal, ya vamos a ver un poco los métodos de control de estas mismas plagas que estamos hasta ahora aprendiendo a identificar. Vamos a ver ahora las principales enfermedades en las huertas. Tenemos la trianosis, que es una enfermedad que aprovecha cualquier signo de debilidad por parte de los vegetales para poder multiplicarse y extenderse, dejando como resultado la presencia de manchas en las hojas y en los frutos, además de protuberancias en los troncos. Acá podemos ver un ejemplo. Esto es un fruto, vemos cómo está afectado. Y acá podemos ver troncos, sencillamente las protuberancias que le salen. Son fáciles de identificar en cierta manera porque se evidencia mucho la presencia del mismo, pero hay que saber a qué hace referencia. Tenemos un poco el moho gris, que los síntomas comienzan en las hojas más viejas, con unas manchas de aspecto húmedo que se tornan amarillas y seguidamente se cubren de moho gris que genera enorme cantidad de esporas. Acá vemos el ejemplo en la fresa. Acá lo vemos sencillamente cómo afecta nuestro fruto, y acá lo vemos más detalladamente más cerca. Vemos cómo se aprecian las esporas y en sí el moho. Tenemos el mildew velloso, que se observan manchas cloróticas en la cara superior de las hojas, y bajo estas manchas se observa esporulación, blanquecina en la cara inferior de la hoja. Las hojas viejas o que presentan daño suelen verse atacadas primero. Acá podemos ver claramente el efecto de cómo atacan nuestras hojas. Seguimos con esta, que es la esclerotinia. Es una enfermedad de suelo, por lo tanto las tierras nuevas están exentas de este parásito o con infecciones muy leves. La infección se empieza a desarrollar sobre los tejidos cercanos al suelo, pues la zona del cuello de la planta es donde se inicia y permanecen los ataques. Sobre la planta produce un marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en las más viejas y continúa hasta que toda la planta queda afectada. En el tallo aparece un micelio algodonoso que se extiende hacia arriba en el tallo principal. Acá podemos ver un claro ejemplo de cómo ataca nuestra... Esto es una lechuga, y acá podemos ver el ejemplo de cómo empieza desde la parte de abajo del suelo y va subiendo por
tallo principal. Vamos a ver un poco cómo podríamos controlar este tipo de plagas o tipos de enfermedades. Entonces, sencillamente podríamos hacerlo de las siguientes maneras. Podríamos hacerlo de manejo mecánico, donde sencillamente utilizaremos que son trampas cromáticas. Acá podemos ver ejemplos. Acá tenemos una amarilla y una azul. Si vamos al código de colores, tenemos que esta amarilla nos sirve para lo que es la mosca blanca, las moscas del martillo, los pulgones, los minadores, los tris y los dipteros. Y la azul, que sencillamente también los tris y las moscas escláridas. Sencillamente esto es algo que nosotros podemos comprar. Sencillamente son trampas cromáticas que tienen un adhesivo y las metemos en el medio de nuestras huertas, de nuestro terreno, de nuestros jardines, y sencillamente este tipo de código de colores identifica qué tipo de insecto podemos atrapar. Luego de que ya estén acá, pues todavía podríamos emplearlo un poquito más, porque esto ya queda ahí como tiene adhesivo, ahí no se pueden ir, digámoslo así. Entonces cuando estén un poquito más completas, sencillamente manualmente las retiramos y las descartamos y ya. Entonces tenemos que el manejo cromático, el azul funciona para tris, moscas escláridas, y el amarillo mosca blanca, moscas del martillo, pulgones, minadores, tris y dipteros. El rojo tenemos el mosquito verde, el verde insectos transmisores de Shigella fastidiosa, y el negro el minador del tomate, y policromáticas, que pues ya es una mezcla de diferentes insectos. Eso es un poco del control que podemos darle a nuestras plagas. Es importante pues saber identificar qué tipo de color, primero identificar qué tipo de plaga es la que nos afecta tanto, nos produce pérdidas en nuestra cosecha, nos produce pérdidas en nuestros alimentos, nos produce pérdidas en nuestro terreno. Y el manejo biológico sencillamente lo que hacemos es la utilización de enemigos naturales para las plagas. Acá podemos ver el ejemplo de cómo la mariquita pues se alimenta de ellos, y acá podemos ver otro ejemplo de cómo el gusano pues se están alimentando de él. Hoy en día hay empresas que ya, o sea, lo siento, hay empresas que ya comercializan este tipo de insectos. Entonces sería bueno primero identificar qué nos afecta en nuestro espacio, en nuestra huerta, en nuestro jardín, identificar la plaga. Luego de la plaga, mirar cómo lo queremos combatir. Podemos hacerlo de manejo mecánico, de manejo biológico, podemos hacerlo con estos de microorganismos, pero también podemos hacerlo con biopreparados, que ya vamos a ver. Entonces vamos a ver un poco el control de microorganismos. Normalmente es causa de la falta de higiene en nuestra huerta y el clima húmedo. Debemos retirar desechos y las zonas dañadas de forma periódica. Evitar el riego excesivo, separar las plantas para mejorar la circulación del aire. Normalmente lo que usamos es un caldo bordeles, y es muy importante, les vuelvo a repetir, es el mantenimiento de nuestra huerta o nuestro jardín. Es importante limpiar periódicamente las malezas que aparecen. Es importante hacer biopreparados para fortalecer nuestras plantas. Es importante que si vamos a empezar desde semillero, saber escoger semillas que sean resistentes a virus y además microorganismos, ya que una planta entre más fuerte, entre mejor alimentada, si nos da algún tipo de plaga o enfermedad, sencillamente ella podría soportar muchísimo mejor este ataque. Entonces el cardo bordeles, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente es una solución de sulfato de cobre más cal. Sencillamente vamos a poner de relación, o más bien de ejemplo, digámoslo así, lo que es una relación por 1 litro de agua, y claramente pues si su merced tiene un espacio muy grande y ya quiere hacer no 1 sino 5, pues con esta misma relación podrías hacer las conversiones. Si quieres hacerlo a 100 litros de agua, también los podrías hacer. Entonces vamos a hacer el ejemplo con 1 litro de agua. Entonces para 1 litro de agua manejamos 10 gramos de sulfato de cobre y 10 gramos de cal. Sencillamente las separamos, hacemos 2 soluciones, cada una por aparte, las agitamos muy bien. En caso de que el sulfato de cobre no venga en polvo sino en cristal, podríamos agregarle un poco de temperatura. ¿Qué es eso? Pues un poquito de agua hervida para que la solución sea mejor. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? También es recomendable filtrar lo que es o colar la cal, porque a veces la cal trae impurezas como en la tierra, como es una que otra piedrita. Luego de eso es importante agregar el sulfato, la solución del sulfato bien diluida a la de la cal.
porque sencillamente si lo hacemos al revés podremos generar gases tóxicos. Entonces agregamos el sulfato a la cal y luego si lo aplicamos. Esto es importante para el control de microorganismos, como son bacterias, hongos. También es algo, o sea, una observación muy importante es que esto no se va con el lavado. Eso quiere decir que si su merced luego hace riego, aún queda el caldo. Y si llueve intensamente, como pasa mucho en la ciudad de Bogotá, sencillamente aún van a tener el caldo sus efectos. Es muy importante este control, tener claro el control de microorganismos. Ahora vamos a hablar un poco de los virus. ¿Qué pasa con los virus? Los virus, lastimosamente, si nuestras especies vegetales sembradas en las huertas tenemos algún virus, no hay solución. Tocaría prácticamente descartarla. Los virus es algo difícil de combatir, pero podemos hacer algo, podemos prevenirlos. Entonces dice, las virosis en vegetales no pueden curarse, solo prevenirse. Los pulgones, las moscas blancas y las herramientas de trabajo suelen ser los principales elementos de transmisión de los virus. Entonces, sencillamente nosotros, ¿cómo podemos evitar el virus? Sencillamente podemos controlar los vectores realizando buenas prácticas de higiene. ¿Cuáles son los vectores en este caso? Acá los que citamos son los pulgones, la mosca blanca y las herramientas. Ahorita hablamos de las herramientas, los pulgones, la mosca blanca. Entonces, sencillamente nosotros haciendo mantenimiento de nuestra huerta, circulación del aire, que no haya presencia de malezas, ya que las malezas también se pueden contaminar, que el virus sea inocuo hacia ella, pero ella sí puede prácticamente propagarnos el virus a nuestras especies vegetales, a nuestros jardines, a nuestras huertas. Entonces es muy importante controlar los vectores mediante, ahorita vemos biopreparados, vamos a ver también unas plantas repelentes, vamos a ver un poco de cómo tratar esto. También podemos hacer desinfección de herramientas. Es importante que nosotros, si usamos una herramienta, y más si sabemos que tuvo o la huerta o el jardín tiene presencia o tuvo presencia de virus, hacer desinfección de la misma. También es importante que la persona que esté manipulando, ya sea los trasplantes, ya sea la adecuación del terreno, ya sea el mantenimiento de la huerta, lo que sea, es importante que esa persona también se haga un lavado de manos periódicamente. Sabemos que los microorganismos son diminutos y hay en todo, prácticamente en el celular, en todo lo que uno toque hay microorganismos o demás. Entonces es importante también eso, lavados de manos, utilizar semillas de alta calidad libre de patógenos y virus. También es importante utilizar semillas que uno sepa que son de una fuente confiable, que uno sepa que se han propagado mucho tiempo y han dado buenos resultados y tienen cierta inmunidad al virus. Es importante implementar la rotación de cultivos con las técnicas de rotación y asociación. Garantizamos pues que garantizamos un poco la prevención, porque recordemos que el virus solo lo podemos prevenir. Controlar adecuadamente las malezas, por los que les citaba, las malezas sencillamente pueden contener virus, pueden ser inocuas, o sea, a ellas no se les evidencia presencia del mismo, pero sí se pueden propagar. Entonces es importante en el virus esas cosas, controlar los vectores y hacer buenas prácticas de higiene también de los agricultores urbanos y periurbanos. El control de insectos, como son los tris, cochinillas, control de ácaros, de pulgones, gusanos blancos y alambres, o sea, este tipo de plagas, la podemos trabajar con biopreparados. Acá vamos a citar unos ejemplos donde vamos a tener como base el solvente universal, que claramente es el agua, y sencillamente vamos a citar unos breves ejemplos. Ahorita adelante vamos a ver unas tablas, las cuales vamos a socializar, vamos a ver, y sencillamente los biopreparados también podríamos hacerlo con este tipo de material vegetal, dependiendo de la especie. También tenemos el cultivo y también tenemos la función, ya sea bioestimulantes, repelentes o demás. Acá vamos a ver unos breves ejemplos que se recomiendan desde el Jardín Botánico de Bogotá. Uno, y para no recuerdo el nombre, la señora que le hizo la pregunta a la compañera Aura. Es importante, o sea, podemos trabajar este tipo de plagas con una solución, ya sea jabón de potasio, un jabón neutro o hasta jabón rey más agua. Es importante diluirlo bien. Es importante que la solución sea homogénea, que no queden pues residuos muy grandes de dicho jabón. Es importante aplicarlo por aspersión, sencillamente al área afectada. Es importante garantizar que no caiga en nuestro suelo, ya que puede modificar el pH del sustrato. Es importante que si vemos que tenemos exceso de jabón, sencillamente en el transcurso de unas 6 a 8 horas podemos hacer un lavado con solo agua, pero recordemos que el jabón
entre más evitemos que caiga nuestro sustrato es mejor. También podemos hacer, para la señora que citaba lo de las larvas de la mariposa, podríamos trabajarlo con esta solución de jabón que te acabo de citar, o también podríamos trabajarlo con la solución de tabaco. Entonces la solución de tabaco volvemos a usar el solvente universal, como es el agua, y sencillamente hacemos una solución con tabaco. Entonces ponemos el tabaco, lo agitamos muy bien, lo llamamos macerado, lo agitamos súper bien hasta que la solución sea casi verdosa, y sencillamente luego lo tapamos y lo dejamos reposar puede ser una semana, luego lo aplicamos. También podemos hacer este tipo de biopreparados con ají. Ahorita, como les cito, vamos a ver un poco de especies que conseguimos acá, especies vegetales, y su función. Y a raíz de eso, mediante con ingenio, porque los biopreparados la verdad es muy sencillo, sencillamente tenemos que agitar la solución, dejarla en reposo y agitar periódicamente y luego aplicar. Es importante que ya la solución de jabón lo retiremos el exceso, garanticemos que no nos caiga directamente al sustrato porque podemos modificar nuestro pH. Vamos a mirar un poco el control de babosas y caracoles. Como sabemos, esto es una plaga que afecta muchísimo, muchísimo acá y que sencillamente es nocturna. La mayoría de ellas son nocturnas. Podemos hacer dos cosas. Podemos trabajarlas con plantas repelentes, lo que les citaba hace un poquito. Las plantas repelentes como la mostaza, el tomillo, la salvia, el ajenjo y la cola de caballo pueden entreplantarse en la huerta o bien cortar las ramas y colocarlas entre las plantas. Sencillamente, estas que cito acá, sencillamente lo que podemos hacer en nuestra huerta es plantarla, como tenemos lechuga, una de mostaza, lechuga, mostaza, o sencillamente podemos parte de la plántula, de la mostaza como tal, agregarla por las huertas, por donde vamos más nuestra afectación de la plaga, lo que es caracoles y babosas. También hay otra técnica, que es acá la que estamos viendo en las fotos, y sencillamente es muy sencilla. Lo primero que hacemos es buscar una bebida fermentada. O sea, en campo lo hicimos muchas veces y sencillamente una vez, una agricultura urbana, la señora me sacó y tenía un vinagre que tenía con ella como 12 años. Y yo apenas pues le hice una prueba organoléptica. ¿Cuál fue? El olor, claramente no lo iba a probar. Yo me di cuenta que eso estaba no fermentado, sino súper fermentado. Entonces lo hicimos. ¿Qué hicimos? Buscamos vasos plásticos, abrimos un hueco en la huerta, o sea, enterramos el vaso al nivel de la huerta. Es importante eso, porque pues ellas llegan ahí y caen. Pero si ponemos solo los vasos aquí que ya suban, nos pueden voltear el vaso, pueden ser que no suban, pueden pasar muchas cosas. Entonces lo pondremos a nivel de la huerta y sencillamente agregamos una bebida fermentada. Puede ser cualquier tipo de bebida fermentada. Lo vi con guarapo, lo vi con las que le acabo de citar, también lo podemos hacer con cerveza. Claramente pues no podemos comprar una cerveza y hacer esta técnica porque claramente la cerveza pues cumple sus normas de calidad y no está fermentada. Ahí lo que podríamos hacer sencillamente es comprar la cerveza, la abrimos y la dejamos un tiempo por ahí guardada, o claramente no en la nevera, y darle tiempo. Pero entonces entre más fermentada la bebida, mejor, mucho mejor. Acá como podemos ver el ejemplo, agregamos la bebida fermentada, este vaso está sembrado al nivel de la huerta, es importante abrir y enterrarlo. Y acá como podemos ver caen lo que son babosas y caracoles. También es importante emplear esta técnica en las horas de la noche, o sea, es importante hacerlo y dejarlo en la noche, porque pues estas son plagas que son más que todo nocturnas. Es importante también, después de que ya las hayamos atrapado, sencillamente hacemos un retiro manual. ¿Qué es el retiro manual? Agarramos el vasito, vamos y lo botamos. Podemos lavar el vaso y podemos reutilizarlo, ya que pues es material plástico y la idea es tratar de contribuir al medio ambiente reciclando, ya sea para semilleros, para huertas, todo lo que en zonas duras, hablando claramente, como baldes, como recipientes, el cartón de los huevos para los semilleros. Entonces la idea es reutilizar, entonces podríamos reutilizar en caso de ser un vaso plástico. Esto es para caracoles y babosas. Acá vamos a ver un poco algunos efectos de las plantas. Vamos a empezar, con lo que son plantas repelentes. Entonces tenemos que la ruda tiene un efecto repelente claramente contra las moscas, polillas y escarabajos. Tenemos que la menta tiene un efecto repelente contra las hormigas, la hierbabuena contra los áfidos, pulgones y piojos.
La caléndula contra la palomilla y los nematodos, manzanilla dulce contra hongos, ajo contra áfidos y pulgones, albahaca contra polillas, áfidos, moscas, arañas, tomillo contra las bacterias y hongos, cilantro contra las abejas e insectos. Vamos a ver un poco acá plantas acompañantes. Ese es un poco los que le hablaba. Vamos a ver primero acá, podemos ver que tenemos un cultivo. Al hacer referencia a cultivo, pues es la especie que su merced tiene más en la huerta o en el terreno y que sencillamente es el cultivo, o sea, es la principal, es la que queremos tener la cosecha, perdón, en el tiempo estimado. Tenemos una planta acompañante. Esta es la planta que vamos sembrar la recomendación para, un ejemplo, el ajo y la fresa. Entonces tenemos que el cultivo al ajo, la planta acompañante, la fresa. El efecto que tiene esta planta acompañante en el cultivo de nuestro ajo es que mejora el crecimiento y repele el cucarrón del ajo, que es una plaga que lo afecta mucho. Y formas de acción, pues es un repelente y un bioestimulante. Bioestimulante haciendo referencia, pues que sencillamente nos ayuda a que nuestro cultivo de ajo absorba los nutrientes que requiere, se den los ciclos que tiene y nos dé una buena calidad a la hora de cosechar nuestro alimento. Es repelente pues porque, como vemos, ayuda a espantar una plaga que afecta mucho a este tipo de cultivo. Después vamos a ver lo que es la selga y la lechuga. En este caso, la lechuga lo que hace es mejorar su crecimiento y controla la plaga como piojos. Entonces también tenemos que tiene un efecto repelente y bioestimulante. Tenemos que rábano con la espinaca, la lechuga, la majorana, la papa o el maíz, como podemos ver, tenemos citadas varias plantas acompañantes y lo que nos ayuda es a, primero, controlar el pulgón, controlar áfidos y controlar hechizas. O sea, todas estas plantas que mencionamos acá tienen efecto repelente en un cultivo de rábano. Tenemos la lechuga con la espinaca, el ajo, la manzanilla, el rábano y la zanahoria. Mejora su crecimiento la espinaca, controla de gusanos, hongos y evita pudrición del tallo, controla hechizas también. Como podemos ver, la espinaca tiene un efecto bioestimulante en nuestro cultivo de lechuga. Posteriormente, las otras tienen un efecto repelente dependiendo pues el tipo de problema que tengamos. Por eso les digo que es muy importante, lo primero en plagas, identificar qué es lo que nos ataca. En caso de virus, y lo más importante de todo no solo es identificar, sino prevenir. Es muy importante prevenir, es importante hacerle mantenimiento a nuestra huerta, que haya correcta circulación del aire, que la distancia entre plantas sembradas sea la correcta, que no compitan por saber qué sembramos para que no compitan pues por sustratos, por riego, por muchas cosas. Entonces es importante eso. Seguimos con lechuga, que tenemos planta acompañante espinaca, ajo, manzanilla, rábano y zanahoria. Tenemos que mejorar su crecimiento, controla los gusanos, hongos, evita pudrición. Esta ya las citamos, sí señor. Tenemos caléndula y tomate, que aumenta frutos, como vemos sencillamente es un bioestimulante. Tenemos tomate y caléndula, o sea, son directamente proporcionales. Controla la mosca blanca. En este caso, el tomate le sirve a la caléndula como un bioestimulante para el desarrollo de la planta, y la caléndula al revés con el tomate, le sirve como un repelente contra la mosca blanca. Si recordamos lo que citamos anteriormente en las diapositivas, esto es muy interesante ya que la mosca blanca es una de las plagas que nos puede infectar un virus en nuestra huerta, lo cual pues nos generaría pérdidas, ya sea de alimentos o monetarias, dependiendo pues el destino final que cada uno de ustedes como agricultores urbanos o periurbanos del distrito le quieran dar a su huerta, a su espacio. Tenemos el maíz y el frijol, que controla el collero del maíz. Esto también actúa como un repelente. Ahora vamos a ver un poco las plantas trampas. ¿Qué es una planta trampa? Sencillamente son plantas que nosotros o sembramos en nuestros cultivos, o sencillamente podemos agregar parte de la misma, pero entonces esta lo que hace es que es muy llamativa hacia ciertos tipos de plagas. Entonces acá tenemos el ejemplo de la mostaza y el efecto que atrae áfidos y gusanos. Sencillamente si tenemos un cultivo de calabacín y vemos que tenemos mucha presencia de gusanos, además nosotros sembramos estas plantas de mostaza intercaladas, estas plántulas, y sencillamente cuando vamos a ver es una planta muy atractiva, es una planta que les gusta mucho a este tipo de plagas. Entonces vamos a ver que en vez de afectar nuestro cultivo principal, van a afectar este tipo de plántulas. Estas plántulas, cuando las veamos muy afectadas o algo, si podemos identificar, podríamos hacer retirar manualmente la plaga, en caso de ser gusanos o demás,
o si no podíamos hacer los biopreparados, según la información que hemos recogido, según lo que vimos de biopreparados, que no es más que una maceración, dependiendo la cantidad de solución que queramos obtener. Y acá vemos otro ejemplo que es la caléndula, en este caso atrae los polinizadores. Esto es un poco de las plantas trampas, es un poco de las plantas repelentes, es un poco de la asociación de cultivos, es un poco de la rotación de los mismos, de las plagas que nos afectan, de cómo tratarlas. Y vamos a hablar ahora de unas recomendaciones generales. Estas recomendaciones es prácticamente lo que hemos venido hablando. Hay una que otra que sí no la citamos mucho, pero entonces vamos a verla y si tienen preguntas ya las miramos. Tenemos que primero, recomendación general, aumentar la fertilidad del suelo. Atrae la incorporación de abonos orgánicos. Una planta sana, bien nutrida, soporta mejor el ataque de plagas y enfermedades que una planta débil. Alternar o rotar cultivos es muy importante, de diferentes familias que se diferencian en el sistema radicular, como vimos, raíz profunda, raíz superficial, necesidades nutricionales diferentes, comportamientos ante plagas y enfermedades. Eso fue lo que vimos en los cuadros de repelentes o demás. También lo vimos en los biopreparados, en los que citamos lo del tabaco, lo del ají, lo de la cebolla. Podemos trabajar ciertos tipos de plagas. Primero también es, en este caso, identificar qué nos afecta el cultivo. Prevenir, vuelvo a repetir, el mantenimiento es muy importante, el mantenimiento de nuestra huerta. El cambio de la fuente de alimento rompe el ciclo biológico de la plaga. Esto es con alternar o rotar cultivos. Sabemos que si mantenemos un mismo cultivo, sencillamente pues las plagas generan mucho, o sea, después para erradicarlas es muy difícil, es muy complejo. Sencillamente tenemos que alternar cultivos para manejar un poco estas plagas, también alternar cultivos para fijar nitrógeno en nuestro suelo y mantener los nutrientes del mismo. Asociación de cultivos, sembrar 2 o más especies vegetales que se beneficien entre sí. Esto pues vimos un poco de que primero pues tendríamos diferentes alimentos en nuestra huerta. Segundo, hay plantas que tienen condiciones de repelentes, bioestimulantes o demás, con lo cual podríamos sembrarlas para o potenciar nuestro cultivo principal o sencillamente combatir algún tipo de plaga o enfermedad. Considerar la densidad de siembra y trasplante. Debido a que generalmente con altas densidades se dificulta la circulación del aire y se agudizan los problemas de plagas y enfermedades, distribuir trampas amarillas en la huerta sirve para detectar la presencia de insectos y disminuir la población de los mismos. Eso es importante, el mantenimiento de la huerta o del jardín es lo más importante, diría yo, la prevención también. En este caso es para la aplicación de una trampa cromática amarilla, que ya vimos para qué sirve. Si no, acá podríamos volver rápidamente. Tenemos que para moscas blancas, moscas del martillo, pulgones, minadores, trip y dipteros. Entonces, también eliminar las plantas enfermas para que la plaga o enfermedad no se propague a plantas sanas. Es importante que si ya vemos una especie muy afectada, pues lastimosamente tendríamos que descartarla antes que afecte el total de nuestro cultivo. Les vuelvo a repetir, lo importante es la prevención. Lo más importante es la prevención. Claramente, pues lo que son enfermedades, plagas, las podríamos tratar así ya las tengamos, pero ya en caso de un virus la prevención lo es todo porque el virus como tal, si ya tenemos infectado nuestro cultivo, no hay mucho que hacer más que descartarlas. Entonces es importante prevenir. Eso ha sido lo que veníamos a socializar de generalidades de asociación de cultivos, rotación de los cultivos, plagas que afectan los cultivos y los jardines, un poco del manejo de las mismas y las recomendaciones generales. Me gustaría saber, porfa, si tienen alguna pregunta. Sí, señor. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bien. Tenemos algunas preguntas. Dice que para el manejo, dice Sandy, para el manejo cromático, ¿hay alguna opción para hacerla en casa o hay que necesariamente comprar las cintas? Muy buena pregunta. Yo creo que si consultamos un poco, seguramente podemos hacer algo en casa. Acá lo importante es que a ellas las atrae el color, ¿cierto? Yo creo que tendríamos que idearnos es cómo hacer que la plaga o el insecto se quede fijado ahí, porque o sea, esas que venden ya pues traen un adhesivo que sencillamente ellas de ahí no se mueven. Pero a ella lo que la trae es el color, entonces yo creo que un poco de ingenio, un poco de consulta externa, fuentes secundarias, seguramente sí. Sí, señora Sandy. Ok, dice, ¿qué tratamiento se puede hacer cuando las mariposas dejan sus larvas en la huerta y unos gusanitos diminutos que salen en los coliflores?
Listo, una pregunta, ¿puedo dejar de compartir pantalla, su merced? Sí, señora. Sí, señor, perdón. Listo, no hay lío. Listo, sí, su merced, como no sé si me escuchaste muy bien, yo te cité mientras hablaba un poco que sencillamente podríamos trabajarlo con la solución de jabón o también podríamos trabajarlo con la solución de tabaco. Sencillamente así vamos a controlar esta plaga. Es importante que si hacemos la solución de jabón, primero la solución esté bien disuelta, eso es importante, que no sean grumos de jabón o algo así. Segundo, es importante que si tenemos nuestro jardín o nuestra huerta, pues que no caiga en nuestro sustrato porque sencillamente vamos a modificar el pH de la misma. Pero yo estoy seguro que de estas dos maneras que te cito, podríamos darle solución a eso que me mencionas de las larvas de la mariposa, señora Sandy. Sandy también dice, no me quedó muy claro cuando hablas de la exigencia del nitrógeno. Si tienes menos nitrógeno, ¿son mejores para la tierra? No, no son mejores, sencillamente, o sea, nuestro sustrato tiene unas condiciones nutricionales, entonces entre ellas está el nitrógeno. El nitrógeno ayuda mucho al desarrollo de las plantas. Entonces, sencillamente, si requieren poco o bastante nitrógeno, son por las especies. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es siempre intercalar con plantas que sean que aporten lo que son abonos verdes o nitrógeno a nuestro suelo. Si quiere, volvemos a las diapositivas y socializamos otro ratico, doña Sandy. Dice Sandy, me explico, si es menos exigente para el nitrógeno, ¿son mejores o más recomendados? No es que sean mejores o más recomendados, sencillamente es algo que tenemos que tener claro a la hora de nosotros rotar o a rotar cultivos más que todo para mantener nuestros nutrientes en el suelo. Te pongo un ejemplo. Voy a compartir otra vez brevemente. Por favor, me confirmas. ¿Estás viendo? Sí. Ya la van a subir. Sí, señora. Listo. Entonces, sencillamente, Sandy, porfa. Entonces tenemos que esta fue la que yo cité, que eran exigentes. No, todavía, Jonathan, todavía no la han subido. Ya María Clara la va a subir. La de Gina, Ya. la presentación de... Ya están las consideraciones en la rotación de cultivos. Listo, sí, señora. Me están viendo ya estoy compartiendo, me están viendo la presentación, su merced, por favor. Sí, señor, ya se está viendo. Perfecto, sí, señora. Entonces, sencillamente yo te digo, Sandy, es que estas son altamente exigentes en nitrógeno. Entonces, nuestro suelo tiene una cantidad de nitrógeno, pero como todo es limitado. Entonces, sencillamente, si su merced siembra siempre acelga, va a llegar el momento en que hasta agotas el nitrógeno del suelo y sencillamente la primera acelga te puede dar muy bien, puede cumplir con normatividad, con tamaño, con lo que su merced desee si hace bien las cosas. Pero ya para la segunda, para el tercer mismo cultivo, un monocultivo de acelga, sencillamente pues nuestro suelo va a estar falto de nitrógeno y pues no se va a desarrollar como es. Puede ser que las plántulas se queden ahí, no crezcan, puede ser que a la hora de cosechar, pues no, su merced vea la diferencia entre cuando cosechó la primera vez a cuando cosechó por tercera vez. Entonces por eso recuerdo nuevamente que es importante, perdón, alternar estos cultivos que son poco exigentes en nitrógeno, como las leguminosas o cultivos asociados a abonos verdes, que por el contrario son fijadores de nitrógeno en nuestro suelo. Es como te pongo un ejemplo práctico, como un ser humano, uno necesita vitaminas, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Entonces, si su merced se basa la dieta solo a un tipo de carbohidratos o algo, sencillamente vas a perder peso o cosas así. Sencillamente, esto es lo mismo con esto. Las fijadoras de nitrógeno, la idea es siempre intercalarlas cuando podamos. No te digo que este cultivo de acelga y el otro de una de esta. Puedes hacerlo cada dos o cada uno, dependiendo pues el área, dependiendo también las condiciones de tu terreno, de tu sustrato. También es importante que, o sea, lo que habló la compañera Aura Mayerly, los tipos de sustrato. Yo como en septiembre, por favor estar atentos a la fecha, voy a editar lo que es lombricultivo, compostaje, pacas digestadoras, todo eso que pues son algo de sustrato, ¿cierto? Es prácticamente eso, más tierra, más cascarilla, es nuestra formulación de un sustrato ideal. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Quedó claro primero? Sí, señor. Dice Luz, ¿se puede utilizar para un polvo gris en las hojas y para cuando sale un color como óxido en las hojas? Liz, es muy importante, Liz, identificar. ¿Su merced me podría compartir una foto o algo así? No sé. Porque lo más...
¿No? Lo más No, importante, no hay forma de que ella nos comparta una foto. lo más importante es identificar porque, o sea, puede ser la presencia de una plaga. Estoy compartiendo todavía pantalla, sí. No, ahorita estás tú en pantalla. Ok, lo siento. Volvamos acá, por favor. Es que es mejor hacerlo así. Entonces vamos acá a las presentaciones, porfa. Listo, sí, señor. Entonces, sencillamente, acá podemos ver cómo este tipo de plaga afecta nuestras especies. ¿Su merced podría identificar alguno? O sea, ¿cuál es la afectación que tú ves en la especie vegetal que me citas? Porque dependiendo cuál es, podríamos mirar cómo lo trabajamos. También pues podríamos tratar de identificar si son unas enfermedades, lo cual recordemos que sencillamente tiene un manejo diferente. En este caso podemos hacer un caldo bordeles. Lo primero es identificar qué es lo que nos afecta en nuestra huerta. Luego que podemos identificar, poderle dar el tratamiento, ya sea una enfermedad o una plaga. En este caso, lo que tú me citas, pues es algo que puede abarcar mucho tipo de plagas que nos puedan generar. ¿Su merced no ha identificado en el insecto como tal o solo evidenciaste la presencia de este tipo de coloración y afectación en la planta? Sí, ahí hace referencia solamente al polvo gris y al óxido en las hojas. Sí. Recordemos que también, o sea, también podemos tratar lo que son, podemos hacer lo que son, perdón, se me fue. Vamos a hacer lo que son biopreparados, pero para fortalecer. Vamos a fortalecer nuestras plantas porque entre más fuertes sean nuestras plantas es mejor. Cuando nos dé algún tipo como esto de plagas, sencillamente vamos a tener una planta más resistente. Listo. Sí, señora. Tenemos otra pregunta. Dice, por favor, para la mosca blanca, llevo días aplicando el jabón Rey, pero no se quitan. ¿Qué puedo hacer? Podemos trabajar también volvemos a las diapositivas o así. Podemos trabajarla también con la solución de cebolla o ají. Como citamos, también podemos ver que yo acá ¿me están viendo? ¿Están viendo? Sí. Ya lo vamos a enviar. Vemos que podemos usar si vemos que su merced está trabajando con la solución de jabón, recordemos que no puede caer a nuestro sustrato porque modificamos el pH. Recordemos que el exceso, o sea, si hacemos mala solución y dejamos el exceso, nos puede quemar la planta, por eso es recomendable hacer un lavado en cierto tiempo. Pero entonces la mosca blanca también la podemos hacer así, podemos trabajarla con una trampa cromática de color amarillo. Acá podemos ver el ejemplo claramente y sencillamente luego le hacemos un retirado manual. Por acá yo había citado, ya te confirmo por favor. Podemos ver que la caléndula tiene efectos contra este tipo también de plagas. Entonces, si no, podríamos tratar de combatirlo así, ya sea con la asociación de este cultivo secundario, intercalado con también o solo las partes de la plántula, o sencillamente hagamos una trampa cromática de color amarillo, por favor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, dice, hola, ¿existe algún biopreparado o planta para alejar a mascotas de las aromáticas, como gatos que muerden la limonaria? Te entiendo, pero entonces recuerda que cuando hablamos de asociación de cultivos, yo recomendé que si tenemos la disponibilidad del espacio, podríamos hacer una siembra también con especies ornamentales, o si no, hacemos una siembra viva, sino también, o sea, para ya mascotas, yo he visto que tratan de encerrar el espacio que tienen para cultivar alimentos para las huertas y demás, pero un repelente para espantar los animalitos. Los gatos especialmente. Sí. Pues por su composición o demás, podríamos tratar de mirar lo que es el de ajo, el de cebolla, pero yo te recomiendo mejor hacer una cerca viva si podemos tratar de que él ingrese más que como que espantarlos. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. No tenemos más preguntas, pero sin embargo nos han mandado muchísimos mensajes de agradecimiento. Dicen que es una charla muy interesante y están muy interesados en las memorias. Entonces, pues le doy paso a nuestra compañera Magda. Nancy, muchísimas gracias.
Entonces ya con esto damos cierre a esta presentación del día de hoy, agradeciendo a nuestros ponentes, a Aura Mayerly y a Jonathan, por darnos a conocer los conceptos básicos, algunas recomendaciones para las huertas, bueno, para lo que todos estos tratamientos que tenemos desde casa. Asimismo, agradecerles a ustedes por la asistencia, por haber acudido a este llamado de capacitar, de socializar también todo lo que hacemos desde el Jardín Botánico de Bogotá. Y adicionalmente recordarles que, bueno, si bien con esta charla cerramos la programación del mes de mayo, estar muy pendientes durante el mes de junio, iniciamos entonces un nuevo mes la próxima semana, y los invitamos a que vayan a nuestra página web www.jbb.gov.co y puedan revisar allí en la pestaña relacionada con la agenda académica y cultural, en donde podrán ver entonces nuestra programación mensual. Agradecemos entonces a María Claudia, mis compañeras María Claudia, a Nancy Mejía y a María Eugenia Torres por la realización también de la parte técnica de este evento. A ustedes, buenas tardes. ¿Puedo hacer una última sugerencia antes de finalizar, por favor? O sea, recomendarle a todos los asistentes, a todos nuestros agricultores urbanos o periurbanos o personas interesadas en estos contenidos, que todo el equipo de profesional de científica, como nuestro coordinador Julián, como las compañeras Diana, Gina y Aura, que pues trabajó conmigo hoy, llevamos una secuencia, o sea, hay más cursos que ustedes pueden ver si no los han visto, capacitarse, y aún así vamos a seguir trabajando. Ahorita siguen muchos más cursos, entonces la idea es que asistamos, que invitemos más gente, que conozcamos, que preguntamos, que nos capacitemos, nos informemos, aprendamos. Y pues por mi parte ha sido nuevamente un gusto, espero pues les haya gustado, espero hayamos aprendido un poco y haya respondido muy bien sus dudas y sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Asimismo, entonces, los invitamos a ver este video que estará subido también en los canales de YouTube, no solamente este, sino todas nuestras tertulias académicas, cursos, conferencias y demás que hemos realizado durante este semestre desde la Subdirección Científica y el Jardín Botánico de Bogotá. A todos, feliz tarde y nos vemos la próxima semana.